Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Antes de empezar, mando un especial saludo y mi más sincero agradecimiento a aquellos que han patrocinado el canal o me han ayudado con sus donaciones a continuar con esta tarea tan mal pagada. Tanto que YouTube no me da ni siquiera un miserable céntimo desde que me sancionó desmonetizando el canal. Así que mi más profundo agradecimiento y saludos a Natu, a Coneb, a Joan Calvete, a José Hernández Valls, a Ulises Alfonso Bolaños, a Adela María Rodríguez Marrero y a Mari Carmen Jiménez Aguilar. Muchas gracias de corazón por vuestra ayuda y apoyo. Si alguno de los que veis mis vídeos quiere colaborar y apoyar mi labor del mismo modo, que sepa que puede hacerlo a través de PayPal, que se encuentra en la descripción de este y de todos los vídeos del canal. Y tras este pequeño mensaje de agradecimiento, empezamos. En los vídeos anteriores de la saga de la demostración de la existencia de Dios, que tenéis en una lista de reproducción en el canal, usamos las evidencias basadas en el conocimiento científico y la lógica. Y aunque aún quedan evidencias de esta índole por tratar, en los dos siguientes vídeos vamos a tratar de evidencias desde otra perspectiva diferente. Una perspectiva más filosófica y más introspectiva. Hoy voy a hablaros de la ley moral, también llamada ley de la naturaleza humana y ley de la conducta recta. Yo la conocí por primera vez al leer al genial genetista Francis Collins, quien a su vez la conoció del que para mí es el mejor teólogo del siglo XX, con permiso de Mohammed Said Ramadan al-Buti, de Joseph Ratzinger y de Sarvepalli Radhakrishna. Hablo de C.S. Lewis, escritor mundialmente conocido por las novelas Las Crónicas de Narnia, pero del que su auténtica obra maestra son sus escritos teológicos. Lewis, siguiendo un proceso similar a Collins y a otros muchos, se acabó haciendo cristiano siendo un ateo beligerante, mientras estudiaba los argumentos contra el deísmo. El estudio y la reflexión le llevaron de un extremo al otro. Y de todas las evidencias teístas, la ley moral fue lo que más peso tuvo tanto en Lewis como en Collins. Lewis, en su libro Cristianismo y nada más, el cual voy a dejar completamente gratis para que a quienes queráis leerlo, fijado en el primer comentario de este vídeo, pues ahí en ese libro lo desarrolla ampliamente e invito a todos a leer el libro, a todos los interesados. Empieza el libro con una reflexión sobre las discusiones humanas, donde se presentan y escuchan frases como ¿qué dirías si alguien hiciera lo mismo contigo? O esta es mi silla, yo la agarré primero. Déjalo, no te está haciendo ningún mal. ¿Por qué me empujaste primero? Dame un pedazo de tu naranja, yo te di de la mía. Vamos, tú me lo prometiste. Todos los días la gente dice cosas como esta, ya se trate de palabras educadas o no, de niños o de personas mayores. Lo que a Lewis le interesaba en cuanto a estas expresiones es que quien las dice no está expresando solamente que no le agrada la manera de proceder de otra persona, está apelando a cierta clase de regla de conducta que se supone que la otra persona debe conocer. Parece como si en efecto ambas partes tuvieran muy en mente alguna especie de ley o regla de juego limpio, o de conducta decente, o de moralidad, o de cualquier otra cosa por el estilo, del cual todos están de acuerdo. Y efectivamente lo están. De no ser así, pelearían como animales, pero no discutirían, porque discutir es tratar de demostrar que la otra persona está equivocada. Y no habría sentido alguno en tratar de hacer esto a menos que haya una especie de acuerdo implícito en cuanto a lo que es correcto y a lo que es incorrecto. Como tampoco tendría sentido el decir que un jugador de fútbol ha cometido una falta a menos que exista un acuerdo en cuanto a las reglas de fútbol. Esta ley o regla en cuanto a lo correcto y lo incorrecto es lo que los antiguos pensadores llamaron la ley de la naturaleza humana. Los filósofos dieron este nombre porque pensaba que todos la conocían por naturaleza, no había necesidad de enseñarla. Aristóteles, Descartes, Kant, Confucio o Tomás de Aquino y muchísimos más coinciden en ello a pesar de pertenecer a culturas y tiempos muy diferentes. Para Kant, por ejemplo, es lo que llamó la ética del deber. El deber es, según Kant, la necesidad de la acción por respeto a la ley. El conocimiento del deber compete a todos los hombres, incluso al más vulgar e iletrado que carezca del menor conocimiento de la moral y las leyes de su país. Para Kant no hace falta ni ciencia, ni filosofía, ni estudio para saber qué es lo que se debe hacer para ser honrado y bueno, y hasta sabio y virtuoso. Pero Confucio lo lleva más allá, afirmando que lo que el cielo nos ha conferido se llama naturaleza humana. Lo que está en armonía con la naturaleza se llama ley moral. La regulación de esta naturaleza se llama instrucción.
Y mientras, Tomás de Aquino nos dice que esta ley solo puede explicarse si proviene de un ser superior que además está intrínsecamente vinculado a nuestro interior, que esta ley es inherente a la naturaleza humana y por lo tanto necesaria e inseparable. La ley moral no se puede dejar ni un solo instante. Feng Yulang, que es uno de los filósofos chinos más importantes de la historia moderna, afirmaba que Oriente y Occidente se deben acercar sin romper los moldes de sus estructuras naturales, y quería proteger la filosofía china de para que no fuese sustituida por una filosofía extranjera y extraña. Que deben más bien buscarse los puntos que son de valor universal, dejando al margen las características peculiares de cada tipo de pensamiento cultural, y esos puntos de valor universal son aquellos que dicta la ley moral. Por supuesto que esto no significa que no se pudiera encontrar aquí y allá algún individuo raro que no la entienda ni se la aplique ni la conozca, tal como hay gente que no puede distinguir entre los colores o no tiene oído para la música. Pero fuera de las anomalías individuales, estos grandes pensadores llegaron a la conclusión que la idea humana de la conducta decente era obvia para todos, independientemente de la raza y la cultura. Podían divergir en algunos aspectos, pero no en los más básico y profundo. Lewis, Collins y yo también estamos de acuerdo en esto. Algunos suelen argumentar que esto no es así, puesto que las diferentes civilizaciones y las diferentes épocas han tenido muy diferentes moralidades, pero esto no es verdad. Quizá ha diferido en el grado de consideración hacia sus semejantes, al valor que otorgan a la vida o a la importancia de ciertos comportamientos sexuales, pero nunca han llegado a una diferencia total. Cuando nos tomamos el trabajo de comparar las enseñanzas morales de los zulúes, de los íberos, de los egipcios, de los babilonios, de los tártaros, de los hindúes, de los chinos, de los griegos, de los romanos antiguos, de los galos, lo que encontramos es que esta semejanza existe en cada una de esas enseñanzas y también incluso las nuestras, siendo de épocas y culturas completamente diferentes. Podemos ver enormes semejanzas entre Gandhi, Tomás de Aquino, Cicerón o Confucio. Y si nos vamos a los textos de enseñanza morales de diferentes culturas y épocas, da igual que sea el Popol Vuh maya, la Torah judía, el libro de los muertos egipcios, los Upanishad hindúes, el Tao Te Ching chino, el Kojiki japonés, todos presentan enormes y exactamente el mismo concepto primordial del bien y del mal, independientemente que luego alguna de estas civilizaciones haya optado por seguir uno u otro en su devenir. Todos aquellos que afirman que las diferentes civilizaciones tienen conceptos del bien y el mal diferentes simplemente no las conocen realmente, solo de forma muy superficial, o a lo mejor han oído hablar de un único aspecto o de características del mismo y no lo han estudiado realmente. Otro libro de Lewis que reflexiona sobre ello es una pequeña y breve joya llamada La abolición del hombre, que también os lo dejo gratis fijado en el primer comentario, si YouTube me deja, claro. Un libro en el que, por cierto, el profesor inglés adelantó parte de la manipulación a la que se vería sometida la humanidad, apelando a los sentimientos y a la percepción personal por encima del conocimiento y la realidad. Adelantó la imposición en la educación de la ideología de género. En ninguna cultura o civilización ha ocurrido que la gente admirara a quienes desertaran del campo de batalla, o donde un hombre se sintiera orgulloso de engañar a todos los que hubieran procedido bien contra él. Es como tratar de imaginarse un país en el que 2 y 2 fuesen 5. Simplemente eso no ocurre. Los hombres pueden diferir en cuanto a con quiénes se debe proceder sin egoísmo, con los miembros de nuestra propia familia, con los de nuestra tribu, con los de nuestra nación o con todo el mundo. Pero siempre han estado de acuerdo en que uno mismo no debe ponerse en primer lugar. El egoísmo nunca ha sido admirado. Los hombres han diferido en cuanto a si se puede tener solo una esposa o 4, si es mejor la monogamia o la promiscuidad, pero siempre han estado de acuerdo en que no se puede simplemente tomar forzosamente a la mujer u hombre que a uno le venga en gana. En toda cultura y tiempo, en la guerra, uno de los dos bandos puede que halle en el traidor de las filas del enemigo que le es útil, pero aun cuando lo utilice e incluso le premie y le pague por ello, no dejarán de considerarlo como una sabandija inmunda. Cuando uno se topa con alguien que dice que no cree que exista lo correcto o lo incorrecto, no tardaremos en ver que el mismo hombre echa mano a este principio ante el primer agravio que le suceda. Puede que no cumpla la promesa que hizo, pero si se trata de no cumplirle lo que se le ha prometido, se quejará de que no es justo en menos de lo que un mono se rasca una oreja.
Puede darse el caso en que una nación o una empresa diga que los tratados no importan, pero casi al mismo instante se contradice al decir que quiere romper un tratado particular porque no es justo. Si los tratados no importan ni nada es correcto ni incorrecto, en otras palabras, si no hay ley de la naturaleza, ¿cuál es la diferencia entre un tratado justo y uno injusto? Entonces nos vemos forzados a reconocer que sí existe lo correcto y lo incorrecto. Un alto antes de continuar. ¿Habéis dado like? Porque es gratis y ayudáis al canal pulsándolo, así como también suscribiéndolo si no lo habéis hecho y compartiendo el vídeo a vuestros contactos, amistades o en vuestras redes sociales. Continuemos. Algo que se suele argumentar en contra cuando no se ha entendido en profundidad lo que estamos diciendo es que lo que llamamos ley moral es simplemente nuestro instinto gregario, de rebaño, que se ha desarrollado como todos nuestros otros instintos a ser animales sociales. Y apelar a esto es lo que no has entendido realmente. Todos sabemos lo que es ser impulsados por nuestros instintos, el amor maternal, el instinto sexual, el instinto de alimentación o el de supervivencia. Esto significa que se siente una fuerte inclinación o deseo de proceder de determinada forma. Y por supuesto, a veces sentimos el deseo de ayudar a alguien y en parte ese deseo puede deberse al instinto social de rebaño. Pero la clave es que sentir el deseo de ayudar a alguien es muy distinto a sentir que se está obligado a prestar tal ayuda, quiérase o no. Supongamos que oímos el grito de alguien que demanda auxilio. Probablemente sentimos que en ese momento dos deseos, el de ayudar, el instinto de rebaño, y el de no correr peligro, el instinto de conservación. Pero dentro de nosotros, fuera de estos dos impulsos, se presenta un tercer factor, el cual nos dice que debemos seguir el impulso de ayudar, que eso es lo correcto, y que suprime el deseo de salir huyendo, independientemente de la decisión que al final acabemos tomando. Esto que establece un juicio entre dos instintos que decide el cuál de los dos instintos se debe obedecer, no puede ser ni uno ni otro. O sea, no puede ser parte de esos instintos lo que nos hace decir cuál de los dos es el correcto. Es aquel que nos hará sentir bien y nos llenará de honra y orgullo, o bien también de remordimiento según la decisión que tomemos. Como veis, es diferente, sutil pero diferente. Si la ley moral fuese uno de nuestros instintos, deberíamos poder señalar cierto impulso que se encuentra dentro de nosotros mismos y que llamamos bueno, siempre de acuerdo con la regla de conducta correcta. Pero no podemos hacerlo. No hay un impulso que la ley moral no pueda decirnos algunas veces que lo reprimamos, ni impulso que algunas veces no nos diga que lo vigoricemos. Cuando alguien nos dice, los aztecas sacrificaban miles de personas, o hace 300 años en Europa se condenaba a muerte a brujas y brujos. ¿Es esto lo que usted llama la regla de la conducta humana o de la conducta correcta? Pero el caso es que hoy en día no ejecutamos brujos porque popularmente no creemos que existan. Pero si creyésemos o encontrásemos personas que venden a criaturas diabólicas para a cambio recibir poderes sobrenaturales, para usarlos para dar muerte a prójimos o hacerlos enloquecer o para producir desgracias, gente que asesinara y violara niños para hacer sus rituales, estaríamos completamente de acuerdo en que nadie más se merece la pena de muerte o al menos un severo castigo que dichas personas. Todos estaríamos de acuerdo en ello. Los aztecas sacrificaban miles de personas no porque pensasen que era correcto, sino porque creían que al hacer dicho mal atraería el bien hacia ellos mismos, para aquellos quienes realmente les importaban desde su posición egoísta, ellos mismos. Pero esto implica necesariamente que conocían perfectamente el bien y el mal, porque si no, no tendría sentido alguno dichos sacrificios, porque al no tener ley moral no tendrían motivo para hacerlos. Y aquí llega una característica de la ley moral o de la naturaleza humana. No es como las demás leyes naturales. No podemos decidir que la ley de gravedad no nos va a afectar o decidir simplemente que no nos vamos a morir. Sin embargo, la ley moral podemos decidir voluntariamente si la seguimos o no. Tenemos libre elección sobre ella, más que ningún otro ser conocido. Sabemos, sin que nadie nos tenga que enseñar, que los hombres no deberían ser egoístas y dañar a los demás. Deberían ser justos. No es que los hombres no sean egoístas, ni que quieran no ser egoístas, sino que deberían no serlo. Los seres humanos tenemos libertad de decidir tomar decisiones que sabemos que son incorrectas moralmente o no hacerlo. Y el ser creyente o no serlo no te libra de hacer el mal. Es más,
El mal da más beneficios. La moral es un incordio porque te hace actuar de un modo desventajoso para lograr objetivos. Alguien que no tiene escrúpulos ninguno siempre tendrá ventajas en lograr aquello que desea. Alguien que no tenga reparos en venderse, en hacer daño, en pisotear a quien sea con tal de lograr su meta, tendrá ventajas sobre quien no esté dispuesto a dañar a otros, a jugar limpio, a actuar correcto. Si os fijáis, la ley moral no tiene lógica evolutiva alguna. Es completamente contraria a la selección natural, y es que por ello no debería existir. No deberíamos plantearnos jamás lo correcto y lo incorrecto de nuestros actos como no se lo plantea una hormiga. En base al naturalismo ateo, deberíamos actuar siempre en conforme a lo necesario para nuestra supervivencia y la transmisión de nuestros genes, sin importar ninguna otra circunstancia. No existiría la duda o el remordimiento, como no existiría tampoco el arrepentimiento y el perdón. La existencia de la ley moral es una prueba indudable e incuestionable de la existencia de una naturaleza espiritual ajena a la material, que no se basa en las reglas de la segunda, y por lo tanto se convierte en una prueba muy fuerte de la existencia de Dios. Pensadlo y meditar sobre ello. ¿En qué beneficia? ¿Qué ventaja supone hacer algo altruista, o perder el tiempo pensando o investigando para entender el mundo? Los dinosaurios sobrevivieron 160 millones de años sin necesitar nada parecido. Las hormigas llevan 100 millones de años con nosotros y no necesitan eso. Los tiburones llevan 400 millones de años y tampoco lo necesitan. Para los humanos primitivos no supone ninguna ventaja, más bien todo lo contrario, sobre todo el altruismo humano, que va muchísimo más allá del que puedan tener los animales. Es una locura desde la percepción evolutiva. No solo no es beneficioso, sino que es claramente pernicioso para la supervivencia. Os cuento una historia que escribió Joan Chittister sobre su estancia en la India. Una anciana que solía ir a meditar y hacer sus oraciones al río Ganges, en una ocasión vio un alacrán que flotaba ahogándose en la corriente y se quedó atrapado en unas raíces. Y cuanto más se retorcía intentando liberarse, más se enrollaba. Ella se acercó de inmediato e intentó liberarlo, pero en cuanto tocó al alacrán, este le picó, y ella insistió a pesar del dolor. El arácnido le picó más y más veces hasta que incluso una de las picaduras le causó una herida con algo de sangre. Y un hombre que estaba cerca vio lo que estaba sucediendo, inmediatamente se acercó y le dijo: ¿Estás loca? ¿Quieres matarte por salvar esa cosa odiosa? Ella miró al desconocido y le respondió: si la naturaleza del alacrán es picar, ¿por qué debo negar mi propia naturaleza de salvarlo? Es un ejemplo de los miles que se pueden dar. El tipo que murió intentando detener al asesino integrista en el ataque en Francia hace unos años, ¿por qué no huyó? Es lo que la lógica naturalista debería indicar. Los miles de ejemplos de gente que arriesga su vida y a veces le cuesta, por desconocido, incluso por animales, seres que ni conocen ni son de su propia especie, no tiene una explicación desde el simple naturalismo. Incluso es algo que impregna toda la creación. Aquellos animales más inteligentes en ocasiones son capaces de mostrar en una escala incomparablemente inferior al hombre algunos de estos atributos, como el agradecimiento. Pensar en una reflexión que hace C.S. Lewis. Si hubiera un poder controlador fuera del universo, no se podría mostrar a nosotros como uno de los hechos que acontecen dentro del propio universo. No más que un arquitecto de una casa pudiera ser en realidad una de las paredes o escaleras o chimeneas de la casa. La única forma en que podríamos esperar que se mostrara a nosotros sería dentro de nosotros mismos, como una influencia o un mandato tratando de hacernos actuar de determinada manera. Y eso es exactamente lo que encontramos dentro de nosotros mismos. ¿Y no debería esto incitar nuestra suspicacia? Y personalmente pienso que Lewis tiene toda la razón. Hay algo dentro de nosotros que no se explica con las fuerzas naturales comunes, que nos hace diferentes. Solo hay que vernos y compararnos con el resto de la vida en la Tierra, como vimos en el vídeo de la excepcionalidad humana. Pero no nos quita la libertad de elegir. Respeta nuestra voluntad de decidir hacer el bien o el mal. Pero desde luego nos hace distinguirlos. Fijaos que cuando leemos a un autor durante toda su vida, muchas veces podemos observar ciertos cambios en su escritura que pueden corresponder a los pensamientos e ideas del escritor y cómo estos van evolucionando y cambiando a lo largo de su vida. Podemos notar características de su personalidad, de sus gustos, de sus ideas.
Igual que cuando observamos una obra arquitectónica, vemos la Sagrada Familia y podemos deducir algo de la personalidad de Gaudí, del arquitecto. Podemos deducir una mente elástica, fantasiosa, con una capacidad increíble de visualización espacial, con un profundo sentido religioso y místico. Observando la obra por el contrario, del magnífico arquitecto David Chipperfield, podemos intuir una mente ordenada, minimalista, amante de los espacios abiertos y con cierto sentido del humor. Con la música igual, escuchamos a Sebastian Bach y notamos severidad, sobriedad y exceso. Con Robert Schumann notamos un caos y desorden, una bipolaridad de alguien que refleja un ánimo variable. Con Amadeus Mozart notaríamos alegría, irreverencia y una pizca de genial locura. Podemos llegar a sentir el ánimo del autor en el momento en que lo compuso. No podemos conocerlos en profundidad, pero sí intuir algo de su personalidad. Pues del mismo modo, observando el universo, la creación, la vida misma y a nosotros mismos, podemos deducir algo de la personalidad de Dios. Vemos un mundo cargado de belleza, de orden, una vida llena de obstáculos a superar, retos a los que afrontar, de triunfos y fracasos. Y en nosotros mismos podemos sentir anhelos, deseos, preferencias por la belleza, por la búsqueda de lo elevado, de lo sublime. Podemos sentir reír, sentir alegría, gozo, amor y el malestar que nos produce la ausencia de estas. Y esa ley moral, ley de la naturaleza humana, ley de la conducta recta que en todos nosotros habita, cuando no tendría por qué, y mucho menos por evolución, si reflexionamos es una evidencia muy poderosa de que alguien nos ha dotado de ello. Pero, ¿y el mal? ¿Por qué sufrimos el mal? Muchos dicen que su existencia es la prueba de la no existencia de Dios. Mas yo os digo que no solo no es una prueba de ello, sino que todo lo contrario es otra evidencia de su existencia. Y es lo que trataremos en el próximo vídeo. El problema del mal.